El ambiente se tornó aún más tenso tras las palabras que Zeng pronunció de forma seca y contundente. La frase, "no los necesitamos", retumbó en el círculo más cercano de Mahasine y generó una ola de reacciones inesperadas. Mientras algunos consideran que Zeng ha puesto un punto final, otros creen que se trata de una estrategia de distracción antes del esperado desenlace. En los pasillos del set nadie quiere hablar, pero todos susurran. Lo cierto es que este comentario dejó en evidencia que la relación está llena de grietas. El círculo de Mahasine, sorprendido por la frialdad de esas palabras, no tardó en moverse. Su familia, que había aparecido con un supuesto afán de apoyo, se sintió despreciada. Algunos sostienen que Mahasine nunca imaginó que Zeng se atreviera a marcar esa distancia públicamente. Nevin, por su parte, observa desde la retaguardia y ve este distanciamiento como una señal a su favor. Cada nueva palabra es analizada al detalle, como si se tratara de una partida de ajedrez emocional. El silencio de Mahasine se hace más pesado. Entre los amigos comunes, la frase ha causado grietas profundas. Algunos de ellos piensan que Zeng está cansado de sostener una historia que se desborda por todos lados. Otros, sin embargo, aseguran que detrás de ese "no los necesitamos" hay un deseo de cortar hilos con la presión mediática. El equipo técnico, testigo de todo este enredo, comenta que Zeng ya no se esfuerza por disimular su incomodidad. Mahasine, lejos de armar escándalo, se refugia en la discreción. Pero todos saben que su silencio es tan ruidoso como un grito. Nevin aprovecha cada oportunidad para ganar terreno moral. Dicen que, al escuchar la frase de Zeng, respiró con un suspiro de victoria contenido. Su entorno asegura que lo vio como un giro en la balanza. Algunos allegados comentan que ella misma habría dicho, "tarde o temprano todo se acomoda". Mientras tanto, la familia de Mahasine busca formas de recomponer la imagen, aunque el daño ya está hecho. Las redes sociales hierven con comentarios a favor y en contra. La familia de Mahasine, herida por la frase, evalúa abandonar Turquía antes del episodio final. Rumores indican que los padres de la actriz no volverán a acercarse a Zeng. Esta tensión podría reventar en cualquier momento si alguien filtra un mensaje o una conversación. El director de la serie pidió calma al equipo para terminar la grabación sin más escándalos. Sin embargo, en los pasillos se escuchan susurros de traición y decepción. Todo parece apuntar a un desenlace turbulento. Los fans de Mahasine no tardaron en reaccionar. Muchos la defienden con vehemencia, argumentando que Zeng actuó de forma fría e injusta. Otros, por el contrario, creen que él tiene derecho a marcar límites cuando la presión externa se vuelve insoportable. La actriz, consciente de la ola de apoyo, mantiene su cuenta de redes sociales cerrada a comentarios. Nevin aprovecha este mutismo para reforzar su propia narrativa. Cada palabra suma puntos en esta guerra de desgaste. En la cafetería cercana al plató, los trabajadores comentan que Mahasine se muestra tranquila. Quienes la conocen bien saben que cuando calla es porque planea su próximo movimiento. Zeng se encierra en su camerino y sale solo cuando es estrictamente necesario. La incomodidad entre ambos se palpa en cada escena compartida. Algunos compañeros bromean con que ya ni siquiera hace falta actuar. La tensión es real. Cada mirada se convierte en una daga silenciosa. El equipo de guionistas teme que esta tormenta personal afecte el final de la serie. Dicen que hubo ajustes de última hora para adaptar el guión a la tensión real entre los protagonistas. Los productores niegan cualquier filtración, pero nadie lo cree. Zeng parece decidido a sostener su versión hasta el último minuto. Mahasine, por su parte, deja que el público saque sus propias conclusiones. Nevin, mientras tanto, solo observa y anota cada jugada.
Los allegados a Nevin aseguran que ya no hay vuelta atrás. Su entorno cercano la alienta a cerrar este capítulo con la cabeza bien alta. Rumores indican que podría tomar acciones legales si la presión mediática sobrepasa ciertos límites. La frase de Zeng se interpreta como un respaldo a su postura de cortar de raíz. Maasine, ajena o no, se muestra cada vez más distante. Todo indica que este triángulo se desarma poco a poco. Algunos fans especulan que Zeng está planeando un comunicado oficial tras el final de la serie. Otros creen que se mantendrá en silencio para evitar más chismes. La familia de Maasine, por su parte, guarda un hermetismo absoluto. Sin embargo, en cada conversación privada se filtran nuevos matices. Las amistades comunes se rompen, se reconfiguran y vuelven a tensarse. Esta guerra de lealtades parece no tener fin. Mientras tanto, los medios siguen alimentándose de cada detalle. Una fotografía borrosa, un audio sospechoso, un gesto incómodo, todo vale para sostener la intriga. El fandom se divide entre quienes creen que Zeng traicionó a Maasine y quienes lo justifican. El entorno de Nevin filtra versiones que refuerzan su imagen de víctima. Las redes sociales arden con teorías y memes. Todos quieren saber qué pasará después del último episodio. Maasine no ha hablado desde que se supo la frase. Sus allegados aseguran que está dolida pero determinada a no rebajarse a un cruce público de declaraciones. Dicen que prepara un proyecto propio lejos de Turquía. Algunos piensan que este escándalo podría abrirle nuevas puertas. Otros creen que este episodio la marcará para siempre. Pase lo que pase, nadie quedará igual. El último tramo de grabaciones se convierte en un campo minado. Todos evitan pronunciar el nombre de la familia de Maasine para no avivar la chispa. Zeng sigue apareciendo puntual a las tomas, pero su ánimo ya no es el mismo. Nevin, desde su rincón, vigila cada paso como un halcón. Cada quien juega su papel en este drama que ya traspasó la pantalla. La ficción y la realidad se mezclaron hasta el punto de no distinguirse. Fuentes cercanas a la producción aseguran que este final dejará a muchos con la boca abierta. Lo que parecía una simple historia de amor de telenovela terminó convertido en un caos mediático. Maasine, con su silencio, logra que todos hablen más. Zeng, con su frase cortante, avivó una hoguera difícil de apagar. Nevin, en su papel de esposa paciente, se fortalece con cada titular. El último capítulo no resolverá todo, pero marcará un antes y un después. El círculo más fiel de Maasine cree que no es momento de explotar en público. Saben que el morbo es demasiado grande y cada frase malinterpretada puede volverse en su contra. Nevin, por el contrario, juega a dejar pistas para que la prensa arme su propia novela. Mientras tanto, el público elige bandos, comenta, discute y comparte teorías. La guerra de versiones se ha convertido en la mejor campaña de promoción. Las encuestas en redes muestran que la audiencia ya no sabe a quién creerle. El amor, la traición, la lealtad y la ambición se mezclan en cada post. Maasine, la gran incógnita, mantiene el pulso firme. Zeng parece decidido a terminar esto a su manera. Nevin se alza como la gran ganadora, al menos en la narrativa que circula. El final de la serie está cerca, pero este triángulo parece no tener un final claro.